por debajo y por encima. Entonces puedo generar una cota inferior para la probabilidad de ruido. ¿De qué va a depender? Entonces esto es muy interesante, porque ¿de qué va a depender entonces mis cotas, la inferior y la superior? ¿De qué va a depender? ¿Qué tan grande o tan chiquito va a ser? Dependiendo de... Dependiendo del nombre de mi reclamación. Pero si está en la cuenta, pongan usted. ¿Qué pasó? Ayer le dije, Es 450 millones. ayer por la mañana. ¿Dice que qué?
mira, acaba de ocurrir. Las puertas están abiertas para ti. Ojalá regreses porque yo personalmente te da muchísimo potencial. Carisma, eres muy tierna, muy dulce y bonita persona. Gracias, gracias a todos. Gracias, Dani. Por una Oscar, le he cerrado 3 veces el micrófono. Ya no me olvido de hacer eso, solo sale de las tazas y ya.
Creo que estamos con quórum, ¿no, doctores? Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van? Profe, compañero, buenas tardes. Bueno, doctores, Buenas tardes, quedamos- doctor. ¿alguien me puede recordar en qué quedamos ayer? ¿Fines de la pena? Creo. Creo que llegamos a fines de la pena, ¿cierto? Esto. ¿Ninguno, doctores? Estábamos hablando precisamente del caso de Uribe Noguera, profesor. Ok. No me voy para allá. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Qué pena, es que yo tengo una pregunta. ¿Qué son preterintención? Que es como, o sea, No, todavía no te me adelantes unas 5 clases, Erika. uy, carajo. Es que yo Pero- estaba leyendo ayer de los tipos de pena y eso, entonces yo dije, ¿eso qué será? Tranqui, Y voy a preguntar. tranqui. Pero sí Ok. vamos a ver, es una institución, es una calificación dogmática de responsabilidad recae sobre la participación de la persona. Pero espérate, todavía no nos adelantemos, ¿listo? Bueno, otra pregunta es que cuando llega una tutela, donde en la tutela a veces ponen
bueno, disculpe, el derecho de petición, y en el derecho de petición dicen que según el Código Penal, para los derechos de petición, en este caso, por ejemplo, en la entidad con que yo trabajo, que es de registro, cabe al artículos del derecho, perdón, sí, caben artículos del Código Penal. Puede ser como una advertencia simplemente sobre incurrir en una falsedad por ocultamiento, un prevaricato y demás, pero esto no más. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Bueno, gracias. Mis queridísimos doctores, estábamos hablando de Uribe Noguera, estamos mirando cadena perpetua, estábamos señalando, precisamente los fines de la pena. Estábamos muy bien trabajando la prevención general. Y estábamos viendo, la prevención general es la solución para los problemas. Y en ese punto, hasta ese punto llegamos. ¿Sí? La prevención general, obviamente la estamos viendo, doctores queridos, en Colombia. No solo, con, ¿cómo lo digo? No solo la pena, ¿no? Como tal, la consecuencia, decir, oiga, tantos años de cárcel puede llegar usted a tener por cometer una conducta de esa naturaleza. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ver otros aspectos de índole particular con relación a los establecimientos carcelarios que tenemos en Colombia. Si ustedes observan, pues el delincuente se supone que debe pensar en toda esa consecuencia, ¿no? Se supone que el delincuente debe buscar la manera de hacer un raciocinio preventivo y decir, oiga, yo no cometo ese delito porque la embarro. La embarro y me puedo estar metiendo en la grande. Y además voy a sufrir mucho al interior de un penal. Entonces, pues eso es lo que nosotros estamos señalando sobre prevención general. Y listo, entonces hablábamos y se maniataba una circunstancia que era la reincidencia, doctores. La reincidencia. Pero, pues vale la pena mirar esto, doctores. Estas son las 8 cárceles más lujosas de... Para casi todos nosotros, la imagen de una cárcel es la de un lugar muy estricto, hasta donde las libertades más elementales están restringidas o vigiladas. Y ciertamente la mayoría son así. Pero luego están las que veremos aquí, la excepción, las prisiones más lujosas. Y aunque suene un poco contradictorio al principio, veremos que hay criminales incluso de delitos graves que miran el mundo a través de barrotes muy distintos a los que nos imaginamos. De hecho, y sin ir a broma, hay muchos hoteles que son infinitamente peor que algunas de estas cárceles que veremos ahora. Una lista que contrasta muchísimo con el anterior vídeo que hice de las peores cárceles que existen. Parecen de mundos completamente diferentes. Prepárate para sentirte mal cuando lleguemos a los últimos puestos, porque es un sinsentido. Número 8. Prisión Onomichi en Japón. Tras la crisis de pensionados que ha venido padeciendo Japón desde hace unos años, las estadísticas de delitos menores como robos han mostrado resultados muy curiosos. La mayoría de los hurtos los cometen personas mayores de 65 años. Un problema que en parte es de la propia sociedad japonesa. Cada vez más individualistas e independientes abandonan a sus ancianos, solos, confundidos, desamparados y necesitados. Muchos de ellos roban alimentos y medicamentos para subsistir, o directamente con intención de ir a la cárcel porque saben los cuidados que allí tendrán. El caso es que ante esto el gobierno japonés ha adecuado un pabellón entero de la cárcel de Onimichi para personas mayores, quienes cuentan con atención inmediata de sus guardias personales. Además de eso, se controlan sus dietas y medicaciones para que su salud no se vea afectada. Los presos además cuentan con una habitación personal, con baño privado y televisión. Más que una cárcel, es un refugio para los ancianos. Y pese a que están obligados a trabajar 6 horas al día, les parece mejor que estar en libertad, pero solos. Así que si cumplen su condena y salen, volverán a robar de nuevo.
Número 7. Prisión de Aranjuez, en España. Estar preso no significa siempre estar completamente aislado o separado de tus familiares. Este recinto está especialmente diseñado para los criminales con esposa e hijos. Si ambos padres están cumpliendo condena, pues hasta mejor, porque pueden estar con su hijo dentro de la cárcel hasta que cumpla los 3 años. Luego el niño se tendría que ir. Me parece una gilipollez de las más grandes que he escuchado últimamente, porque vale que tiene una zona de juegos, un parque y todo eso, pero el niño al fin y al cabo está dentro de una cárcel. No es plenamente consciente, claro, pero igualmente sienten que están vigilados constantemente. Y sienten... Chao, Wendy, que estaba bien. Sí, claro, para el padre perfecto. Igualmente. Veo una mano levantada. Oscar. Oscar Alarcón. Que no está ni siquiera en clase. Bueno, continuemos. Están todos juntos, pero no sé yo hasta qué punto es malo para el crío. Sea como sea, la prisión cuenta con asistencia médica para toda la familia, servicio de guardería para los críos, así como ciertas comodidades para que la vida familiar sea posible. Número 6. Prisión Pondok Bambu en Indonesia. Esta prisión en Indonesia permite que los internos tengan acceso a privilegios por los que otros matarían. En Pondok Bambu, siempre y cuando pagues, puedes obtener una amplia celda privada enteramente amueblada, con aire acondicionado, un mini refrigerador y una máquina de karaoke para cuando el preso se aburra. De hecho, como ves, no tiene la imagen de una celda, sino la de una habitación normal, con una cama de matrimonio y todo. Hasta una de las prisioneras pudo hacerse un tratamiento láser para eliminar el vello. Hay que recalcar, eso sí, que esto no es que sea legal precisamente, sino que se consigue mediante sobornos o se conseguía. El gobierno se puso muy duro con este tipo de favores y no sabría decir si lo eliminaron del todo, aunque lo más seguro es que no. Muchos de estos presos tienen muchísimo dinero y siempre hay una mano amiga dispuesta a aceptarlo. Número 5. Prisión Qinchen, en China. Qinchen es una cárcel de máxima seguridad que fue construida en 1958 para albergar a criminales de guerra. Actualmente la mayoría de sus reclusos son personas de alto rango o de cierta importancia política. Fue remodelada en los años 90 y convertida en una lujosa prisión en la que a los prisioneros se le asignan celdas tan espaciosas como un apartamento ejecutivo, que incluyen buena decoración, aire acondicionado, televisión por cable, sofá, escritorio personal, baño privado y lavadora. Y por si fuera poco, los internos eligen su comida, lo eligen a la carta, o si quieren, pueden dejarse recomendar. Pueden ir tranquilamente sin uniforme por todas partes, salones de juego, biblioteca, gimnasio y área común de entretenimiento. Si te plantaras en mitad de la prisión, no sabrías que lo estás. Es más bien como una prisión hotel. Tiene muros y están vigilados las 24 horas, pero los presos viven descaradamente bien. Lo malo es que no han dejado fotografiar el interior, pero ya os podéis hacer una idea. Es como un hotel de 5 estrellas del cual no te dejan salir. Bueno, no es del todo cierto. En muchas ocasiones los dejan salir para que puedan visitar a familiares al hospital o ir a eventos importantes de sus hijos. Número 4. Centro de Justicia Loewen, en Austria. El sistema carcelario de Austria sostiene que la mejor manera de reformar a un criminal es no llevándolo a una prisión en primer lugar. Ese es el porqué de prisiones como estas, que para empezar prefieren llamarse Centro de Justicia y no prisión, aunque hay que tener en cuenta que solo aceptan a criminales no violentos. Por eso se pueden permitir el lujo de contar con una seguridad mínima en cuanto a guardias o al recinto en sí, que es totalmente opuesto a lo que normalmente suele ser una cárcel. Consiste en una construcción de cristal, madera y hormigón que no sería capaz de detener una fuga, por pequeña que fuera, si la hubiera, claro. Por eso, solo aceptan a criminales no violentos. Su población máxima es de apenas 205 reclusos, quienes disfrutan de sus celdas personales con baño privado, mini refrigerador, mini estufa y varios espacios de entretenimiento. Además, tienen acceso a áreas comunes como canchas de baloncesto, salón de lectura y salas de ordenadores. Número 3. Torocón, en Venezuela. La tasa de crímenes violentos en Venezuela es verdaderamente increíble, no es ningún secreto. Yo mismo hablé de ello brevemente en el vídeo de los lugares más peligrosos. Con un índice de asesinatos elevadísimo, su capital, Caracas, es la capital mundial del crimen. En medio de la crisis que lleva padeciendo un tiempo, la cárcel de Torocón, ubicada en la zona central del país, parece un oasis en medio de un desierto. A diferencia de una prisión estándar, esta está manejada por un PRAN, que es el título que se le da al criminal de más alto rango en el crimen organizado. Tocorón es toda una paradoja. Los delincuentes prefieren estar dentro de ella que fuera, ya que dentro cuentan con completa libertad para llevar armas, consumir alcohol y drogas, ir a bailar en su espaciosa discoteca Tokio. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida?
Disfrutar un rato en la piscina con sus familiares, jugar a béisbol, hacer apuestas, ir al banco, ojo que hay un banco, para que los familiares puedan pasarle dinero a los presos y con él, por ejemplo, ir a comer comida típica venezolana en el restaurante El Sazón de Lampa. Y va mejor. Ahora tiene un centro de hípica, más variedad de restaurantes, un campo de fútbol, tiendas de ropa, eventualmente hay conciertos y hasta tienen un pequeño zoológico. La trampa es que no es gratis. Cada preso tiene que pagar mensualmente unos 2.000 bolívares, que más o menos son unos $200, y teniendo en cuenta que hay más de 7.000 presos, ya podéis hacer cuentas de lo que ganan los líderes. El hecho de que esté manejado por esos líderes, los franes, hace que todo esto sea posible. Sigue actuando como cárcel, pero para ellos es además el lugar perfecto para ganar muchísimo dinero, blanquear el resto y traficar tanto con armas como con drogas tan tranquilamente. Número 2. Prisión Halden en Noruega. Estar encerrado puede significar algo muy diferente en esta cárcel modelo, cuya principal peculiaridad es ser la primera y única en el mundo que cuenta con un estudio de grabación completamente equipado. Los presos pueden recibir clases de música y tocar el instrumento que quieran. Y si eso no es lo suyo, no pasa nada, porque pueden optar por cualquiera de los otros muchos cursos que ofrecen, como carpintería, cerámica o cocina. Entre otras muchas actividades que los reclusos pueden disfrutar en Halden, se encuentran escalada, correr en su pista al aire libre, jugar a baloncesto, hockey sobre patines. Después de un largo día aprendiendo a tocar la guitarra y a cocinar, los presos pueden descansar en sus celdas individuales que cuentan con mini refrigerador, televisor y baño privado, o ir al salón a jugar a la Xbox o a la cocina que hay cada 10 celdas, donde pueden prepararse ellos mismos la comida. El tener tantas actividades parece ser que tiene la finalidad de mantenerlos ocupados. Según dicen, los presos que están más ocupados o distraídos son menos problemáticos y de paso se van acostumbrando a la vida en libertad. Como que los van preparando como niños pequeños. Hasta los guardias de la prisión son mejores. Reciben una formación durante 2 años para servir como guías para los presos, comprenderlos mejor y poder ayudarlos individualmente. Por eso no es raro ver a los guardias tener largas charlas con ellos, comer o hacer deporte juntos. Número 1. Prisión Bastøy en Noruega. En las Islas Bastøy en Noruega se encuentra una cárcel de mínima seguridad única en su especie. Entre 1915 y 1970 funcionó como un reformatorio juvenil en el que se cometían atrocidades a diario. Sin embargo, después de su clausura fue reabierta en 1982 como una cárcel, aunque más parece un paraíso, un lugar que se olvida con facilidad que realmente estamos hablando de una prisión, porque quién lo diría con estas imágenes, ¿verdad? Y tú puedes pensar, bueno, vale, esta cárcel existe, pero ¿estará destinada para delitos menores como robos o cosas por el estilo? Pues ni mucho menos. De hecho, al tratarse de una isla, aquí es donde envían a los más peligrosos, líderes de la mafia, violadores y asesinos. Por si creías que las leyes en algunos países está jodida, imagina un lugar donde puedes violar a una chica, matarla y luego ir aquí, a esta isla, invertir tu tiempo en jugar a tenis, pescar, o donde no hay celdas, sino que viven en pequeñas cabañas individuales completamente amuebladas. ¿Y cómo son las cabañas, dices? Pues mejor que muchos pisos que a duras penas se pueden pagar con un sueldo mínimo. Si sientes un zumbido dentro de tu cabeza es normal, porque esto no tiene sentido. Dejando de lado lo obvio que es que no pueden salir de la isla, que al fin y al cabo están atrapados, viven descaradamente bien, seguramente mejor que esa mujer a la que tuvieron que violar o matar para venir ahí. Pero por lo menos hay una pequeñísima buena noticia y es que la isla tiene un tope. Actualmente hay 115 reclusos y no se aceptarán más hasta que los actuales paguen su condena. Y el otro aspecto es que solo envían a presos que hayan pasado parte de su condena en otra prisión y estén dispuestos a reinsertarse. La isla, además de actividades como el tenis, la natación, el ciclismo o montar a caballo, no tiene torres de vigilancia, ni patrullas, ni muros, ni vallas electrificadas. Los pocos guardias que hay no son para tenerlos controlados, no podrían evitar una fuga. Pero viendo esto, ¿qué desgraciado querría fugarse? Si este es el mejor lugar en el que van a estar en toda su vida. Si es que hasta además se les paga unos 10 euros al día para que lo gasten en el supermercado, que más bien tiene un componente psicológico, se les da cierta responsabilidad y libertad. Y eso ayuda a que no se sientan tan controlados y puedan hacer, entre comillas, su vida. Ahora están valorando la posibilidad de que los familiares se puedan quedar a pasar unos días con ellos. Y todo eso, a cambio, la única obligación que tienen es ayudar en las granjas para conseguir los alimentos. Es un tema complicado. Es verdad que no es agradable ver que un asesino o un violador está en tan buenas condiciones, porque sentimos esa necesidad de castigarlos en lugar de rehabilitarlos. Uno de los responsables puso una situación que se entiende mejor. Dijo, ¿a quién preferirías tener de vecino? ¿A un hombre que ha estado encerrado, maltratado durante 20 años, que lo único que ha hecho es acumular más odio hacia la sociedad? ¿O a un hombre al que se le ha ayudado, orientado y rehabilitado? Y la verdad es que casi todos nosotros elegiríamos la segunda objetivamente, sin sentimientos de por medio. Aunque si me preguntas a mí, te diría que no prefiero a ninguno de los dos. Porque sí, quedamos... ¿Comentarios al respecto, doctores? Sin palabras. Igual a las celdas de Bogotá, profe. Nos muestran las celdas de Bogotá. Faltaron ahí. Miguel.
Eso sí es un hotel sin sal. Uy, un hotelazo. Pues yo insisto que también la parte psicológica o lo que la persona es, ya no es a veces como tan fácil de cambiar. Por ejemplo, como pasó con Escobar. Escobar con la catedral, él tenía su propio palacio, su propia seguridad, lo tenía todo, y sin embargo él no cambió. Entonces, yo digo que todos los extremos son malos, ni para allá ni para acá. O sea, todo tiene que haber como unos controles y como una filosofía. O sea, como todo, tiene que haber estar todo como encadenado. Las cosas ya muy sueltas, no soy como muy, sobre todo la cultura juega en cada país, la cultura es diferente. Aquí por lo menos un sistema de gestión de calidad no es lo mismo que un sistema de gestión de calidad en Japón. Aquí una empresa, yo he certificado empresas en calidad y no cumplen la norma y se certifica. Entonces, aquí, como digo, la cultura juega mucho. Aquí se certificó incluso el DAS, y igual siguió las cosas mal. ¿Por qué? Porque somos colombianos. Entonces, la cultura juega mucho en todo este tipo de cosas, creo yo. Gracias. Doctor Andrés. Profe, buenas noches. Profe, referente al video, se ve también lo que decía el compañero, se ve muy cultura, el impacto social que tienen ellos en su entorno. Nosotros quisiéramos podernos comparar con un país del primer nivel, pero claramente acá la corrupción está avante por todos lados. Acá el gobierno ha tratado de generar un impacto para evitar la violencia, pero a veces también muestra otra cosa que genera violencia. Por decir, yo ahorita no estoy de acuerdo, por decir el dinero que gastaron con su compra de uniformes nuevecitos de pitufos a los de la policía. A pesar que yo fui a esa institución, me parece ilógico, habiendo en estos momentos estaciones de policías donde duerme mejor que esos de Bogotá. Por decir, usted va a San Marino, Chocó, la estación de policía es una casa vieja, los policías duermen en el piso y tener que estar protegiendo allá. Perfecto. Entonces eso es lógico. Ok. Omar. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo, escuchando el video, pues llego a una conclusión. Por ejemplo, en el caso de que en el sistema penitenciario de Hong Kong, de Japón me parece, y de China, donde pues su cultura y su ideario la idea es de que las personas que están presas, pues de hecho hagan ciertas actividades con las cuales puedan, digamos, capacitarse de manera productiva. Y mirándolo de Noruega, pues uno se queda asombrado porque pues la verdad ese concepto de resocialización cuando a un criminal de alta, llamémoslo así, peligrosidad, se le da cierto carácter de beneficio o cierto beneficio donde ellos en su interior psicológicamente van a decir, bueno, el crimen vale la pena o paga. ¿Sí? Entonces, yo diría que para hacer un poquito, digamos, para cambiar comparándolo de aquí en Colombia, sería muy bueno de pronto pensar en el sentido de que a esas personas que su crimen es menor, tratar de buscar unos centros penitenciarios donde clasifiquen a las personas, por decir algo, si su crimen o su delito no es tan relevante, no, sino como que cause tanto impacto dentro de la sociedad, pues colocarlos en un sitio donde ellos efectivamente demuestren de que se van a resocializar un poco mucho más rápido, y los de la alta peligrosidad pues en otro centro penitenciario donde pues
con esa patología criminal, pues ellos entre ellos allá se entienden. Creo que eso sería pues algo para analizar, pero mirando lo que nos brinda el video, pues uno queda totalmente, digamos, asombrado por ciertos sistemas penitenciarios de ciertas culturas y ciertos países. Gracias. Doctora Mari. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, no, pues, a ver, mirando este tipo de situaciones, digamos, en diferentes escenarios, pues se desvirtúa totalmente el esquema de leyes o digamos, el poder judicial que puede existir en todas partes del mundo. Porque digamos que la víctima se convierte, digamos, digamos, como, o sea, digamos que queda como desprotegida, porque cualquiera puede matar porque tiene un premio y un beneficio por matar, ¿sí? O por traficar o por sea la razón que estén internos en esas prisiones. Realmente, para cualquier país debe existir un castigo de acuerdo a lo que, al ejercicio que comete el delito, ¿sí? Hay un homicidio, pues debe existir el castigo. Y el castigo es encerrarlos en una prisión, pero no con tantos beneficios. Digamos que uno ahí se convierte en victimario también. Los inocentes, digamos que quedan por fuera de todo esquema. Vale, gracias. Por ahí la cosa suena bastante. Doctor José. Mi doctor y compañeros, buenas noches. La inquietud, mi aporte es relacionado en que todo en demasía, digamos, hace daño, ¿sí? Es decir, si las personas que están privadas de la libertad tienen demasiado trato, demasiado bienestar, les puede afectar frente a su comportamiento como tal, ¿sí? Colombia en este momento es uno de los países que ha venido en evolución buscando mejorar el trato, humanizar el derecho como tal, ¿sí? Aquí hay casos muy específicos que es la cárcel modelo de Bogotá, que se han visto, digamos, situaciones bastante preocupantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Si realmente hay un poco de control, hay concordancia entre el Estado con todas sus gentes de control, teniendo en cuenta el Ministerio Público, involucrado en los procesos de mejorar las oportunidades de resocialización de los privados de la libertad. Yo sé que en realidad va a haber aquí, digamos, un cambio al respecto y las personas que pasan por ese proceso van a lograr cambiar reactivarse a la vida social con un mejor comportamiento, una mejor visión. Ese era mi aporte. Perfecto, vamos por ahí. William. Buenas tardes, doctor. Yo pienso que así como todos los ejemplos de estos videos y de cosas que hemos visto en algunos familiares en el exterior, yo veo que el castigo para mí no es la mejor solución para una persona, ya sea cualquier sea el acto que haya cometido para estar ahí encerrado. Pero viendo así como en otras partes, no es premiarlos, pero también es como una forma de, mire lo que usted se perdió. Porque todas, así sea que uno esté en un palacio, no puede hacer lo que le dé la gana, como cuando uno sale del barrio a andar por toda parte y nadie lo detiene. Entonces, es un ejemplo también de mirar de lo que se está perdiendo y de lo que tiene que volver a hacer para que sea libre por todo lado, así tenga sus comodidades. Hay un familiar, estuvo preso en Suiza, el hombre aprendió a hablar alemán, aprendió a hablar italiano y francés,
y pues tras el hecho pues también aprendió a leer la Biblia en latín y la predica y todo, y bueno, y es un hombre de bien, y él nunca pues se dañó ni nada, y pues vuelvo y lo digo, y acá pues como siempre aquí el tema es castigar, y castigar es encerrarlo en 4 paredes y no más, porque tiene que aprender su castigo así sean varios años, no me parece, y pues como aquí todos hacemos de pronto que porque los de arriba hacen lo mismo, yo lo voy a hacer, entonces desde que siempre exista la corrupción, siempre vamos a estar en lo mismo y la gente o aquí todo el mundo hacemos lo que el otro hace. O sea, para mí el castigo no es la solución para que una persona en su vida se reivindique. Gracias, profe. Muy importante lo que estás mencionando y ahorita vamos a ver otro pedacito, una cosita ahí. Doctora Camila. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, viendo como el video, entonces vuelvo a lo que decía el profe sobre la reflexión sobre cuál es el fin de la pena. Sí, si realmente digamos como que el fin de la pena es castigar, como sacar toda esa rabia y ese resentimiento que yo tengo hacia el otro que cometió pues un crimen, o si realmente lo que queremos es que se disminuya esos crímenes o proteger también a los otros, porque pues si es solamente como castigar, pues lo que va a pasar es lo que tenemos ahora, que las cárceles están llenas y queremos seguir llenándolas con cadenas perpetuas y demás, pero igual los crímenes siguen aumentando. Entonces yo creo que hay que reflexionar si realmente ese es el camino para mejorar la sociedad. Buen punto. Buen punto. Gracias. Doctor Oscar, ahora sí. ¿Ya tenemos audio? Doctor, ya es que tuve un pequeño problema, no sé si se me dañó el computador, entonces estoy desde el teléfono y desde el computador. Doctor, es que a mí me parece que de lo que mostraba el video es de lo que estábamos hablando anoche y parte le doy, de la humanización de la pena, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que nosotros acá en Colombia no lo hemos podido implementar, pues parte por la corrupción y pues parte porque tocaría como hacerle una modificación al Código Penal, ¿sí? Pero no es otra cosa, sino que ellos están un poco más avanzados que nosotros en que esos castigos no tienen que ser tan severos y no tienen que ser como es lo que decía ayer, ahorita la compañera, encerrarlo en 4 paredes y darle unos castigos inhumanos para quedar satisfechos que la pena fue pagada. Un ánimo, un hambre de sentimientos. Oscar, ¿usted en qué trabaja? Yo usted porque lo conozco. Profe, porque yo fui alumno suyo en 2 clases cuando estábamos en presenciales, como en octubre, noviembre y parte de diciembre del 2018. Lo que pasa es que yo tuve una calamidad doméstica y no pude seguir la carrera por cuestión económica, pero mi meta y mi finalidad es ser abogado algún día. Listo, bienvenido. Pero bueno, memoria fotográfica, por ahí dicen. Antes de continuar con el resto, ¿sí? Quiero decirles una cosa. Los invito a que estudien la reincidencia en esos sistemas penales. ¿Listo? Revisen cómo están esos sistemas penales en la actualidad. ¿Cómo está la criminalidad? Importantísimo. Entonces dice, buenas noches, profe. ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Bueno, yo pues quería hacer un aporte porque yo tuve la oportunidad en el año 2016 de realizar prácticas en 2 cárceles y digamos que hay bastante diferencia entre la cárcel de Cómbita y la cárcel de Medellín, la cárcel de Pedregal, no sé si de pronto tenga la oportunidad, de pronto ya la haya conocido, en donde es una cárcel mixta y digamos que desde mi punto de vista creo que sí han tratado como de implementar uno de estos sistemas porque en esta cárcel pues
es mixta y en la mitad de los pabellones de hombres y mujeres se encuentra la parte del cuidado de los niños, en donde las mamás tienen derecho a estar con los niños hasta los 3 años. Y ahí ya define el ICDF si le entregan el niño a algún familiar o se dan adopción. Entonces, digamos que también han implementado el tema de peluquería. Ellas dentro de la cárcel tenían su salón de belleza, se hacían cortes, tinturados, y además de eso también tienen un gimnasio, tenían, bueno, las escuelas que hay dentro de las cárceles, y la verdad nosotros nos dábamos cuenta con nuestros compañeros que son cárceles, digamos, esa cárcel en especial en ese momento estaba muy bien dotada porque tenía como las suficientes herramientas, pero nos dimos cuenta que, digamos, muchos de estas reclusas no asistían. Entonces, digamos, como que no se aprovecha todo eso. Tenían un gimnasio de un piso que era como en el tercer piso de esa cárcel, bastante grande, o sea, súper cómodo ese gimnasio se veía, y tampoco asistían muchas porque por mala conducta pues les negaban el acceso. Y además de eso, en el cuarto piso tenían una fábrica de sábanas, de almohadas, en donde ellos les surtían a almacenes Éxito y todo eso. Entonces, digamos que uno veía todas esas máquinas allá, todas las reclusas trabajando. Y digamos que uno por ese lado, digamos que de pronto sí hay una resocialización porque es como una esperanza más, y el hecho de tener a sus hijos durante esos 3 primeros años, amamantarlos, entonces yo pienso que ahí crean vínculos de ellas de querer salir, de querer cambiar y digamos como rehacer su vida. Digamos en la oportunidad que tuve de interactuar con los presos en Cómbita, tuve la posibilidad de, allá pues se dividen por pabellones, donde el pabellón 1 mandaban a la mayoría de guerrilleros, el pabellón 3 era solamente de paisas, ellos no aceptaban otro tipo de reclusos de otras regiones porque los linchaban, los tiraban siempre a asesinar. Entonces siempre ellos son muy regionalistas. Todo. Y digamos que uno al hablar con ellos, ahorita me pasó con los paisas, que yo, digamos, les preguntaba, hacíamos varios talleres, y yo les decía, bueno, ¿qué piensas hacer cuando salgan? Y ellos decían, no, doctora, usted sabe a lo que yo me dedico, a mí me gusta matar, yo siento adrenalina. Entonces, digamos que hay como esos 2 puntos donde yo creo, y desde mi punto de vista, creo que por un lado, pues digamos lo de las mujeres de la cárcel de Medellín, que ellas ven un futuro, y digamos en el tema de la cárcel de Cómbita, que simplemente como que ya tienen ese concepto en su mente de que no van a cambiar y de que ellos nacieron para hacer mal. Incluso tuve la oportunidad de compartir con personas que me decían, no, yo quiero matar, yo quiero robar, eso es lo que yo sé hacer, y así me saquen, yo sé que al mes estoy acá, además acá tengo comida, tengo no sé qué, entonces tenía, o sea, entre ellos, el mismo, no sé, la manera de pensar de ellos, decían que tenían comodidades y que afuera les tocaba muy duro buscarse la comida, un techo, les tocaba robar. Entonces, digamos que es como esa reflexión que hago referente pues, al y también a lo que hablábamos ayer. Muy importante, demasiado importante. Chévere conocer las historias post cárcel. ¿Cómo están en la actualidad esas mujeres, por ejemplo? Claudia. Profe, yo creo que esto es más de un tema social. Más que nada, la pena viene ligada a la sociedad. Nosotros tenemos un pensamiento muy diferente a los orientales. Los orientales tienen algo que es el honor, y por el honor, esa es su conducta y asimismo se rigen. Por ello ellos manejan un sistema diferente para la pena. El cometer un delito, un acto no discutible con ellos, no solamente es malo para la persona que lo comete, sino malo para su familia en general. Entonces ellos, por esa misma razón, es que no cometen o tratan al máximo de no cometerlo. Entonces esto es cultura desde un inicio. Había algo dentro de lo que hablamos y vimos dentro del video y los libros que hemos leído de Zaffaroni, donde hablaba de la pena. Él decía que en estados como el que nosotros tenemos, que es vertical, que es un estado vertical en el cual, digamos que siempre prima imponer el poder sobre la otra persona, y de acuerdo a eso es que genera la pena.
Entonces, en otros tipos de estado, como los que son los horizontales, ven la pena desde otro tipo, desde 3 modelos. El de digamos que uno que era la reparación, otro que era el psíquico, digámoslo así, y el otro era el conciliatorio. Y dentro de eso, entonces, digamos que la pena sí serviría de alguna manera. Entonces, dentro de eso, pues él colocaba un ejemplo, pues un ejemplo muy simple, que todo empieza desde los niños, ¿no? Entonces, que el niño que está en el colegio y rompe un vidrio, y entonces si lo tratamos como un estado vertical como el que actual tenemos nosotros, lo más seguro es que el director lo saque del colegio y castigue, haga que el papá pague el vidrio. En el caso de si fuese un sistema horizontal, pues el padre tendría que pagar efectivamente el vidrio, el niño iría a un proceso de psiquiatra y se preguntarían por qué la actitud del niño y llegarían al fondo de eso, y el sistema conciliatorio sería, digamos, un compromiso entre el niño, el colegio y el padre, donde digamos que la pena sería llegar a un proceso conciliatorio y no habría una reincidencia. Lo que pasa es que para que en nuestro sistema carcelario no hubiese reincidencia, como lo decía la compañera, ellos dicen que no encuentran porque no tienen otra visión de dónde están, de la actividad que ejercen. Entonces, muy seguramente podrían pagar su pena de una manera diferente en un modelo de reinserción donde el Estado, bajo las empresas del Estado, les enseñara un arte o una actividad, pero que fuese lucrativa, porque muchas veces existen en las cárceles actividades que cuando ellos salen ellos no van a desempeñar ese tipo de actividades y por ende no tendrían un lucro y de asimismo pues vuelven a reincidir. Entonces, básicamente yo creo que esto es un sistema más, esto toca cambiarlo desde los niños en adelante, desde el sistema de educación de los niños, porque y para la gente adulta, creo que las penas para unos hurtos simples o delitos simples debería de cambiarse la forma y que realmente las que son penas como la del señor de la niña Zamboní, eso sí son penas que ameritan una carcelación por el tipo de delito. Pues ese es mi Muy concepción. bien. Si ustedes observan bien el video, quien narra el video, pues es una persona que obviamente no ha estudiado esto y todo le pareció absurdo, ¿no? Sin poder analizar un poco más allá de oiga, lo estamos beneficiando. Pero al final llega a una conclusión. ¿Quién quiere tener de vecino a un delincuente que salga un poquitico nada más resentido? A un delincuente que sí tiene un verdadero tratamiento penitenciario en aras de buscar una resocialización. Porque es que, ¿qué jugamos? La persona la metemos allá y la sacamos para que siga cometiendo delitos porque le cerramos todas las puertas y posibilidades, queda sin posibilidades. Y por eso es que lo más usual es ver que el reincidente de hurto es el número 1 en Colombia. Por esa circunstancia. ¿Dónde va a trabajar? Lo que sabe robar, entonces quedan ladrones siempre. Diana, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Y hola a todos. Bueno, yo pienso que, no sé, de pronto el ejemplo como más que me gustó más, de pronto fue como la cárcel de Onomichi, la primera que nombraron, porque realmente pues es como la cárcel en la que yo veo que sí están humanizando al preso, sin tampoco darle tantos beneficios, porque realmente si nos vamos a la primera me parece que tampoco. O sea, tú estás cometiendo un delito y mereces llamémoslo castigo, llamémoslo pena, llamémoslo aprender, si lo queremos pues como decir así,
Pero me parece que de pronto el mejor ejemplo de cómo deberían ser las cárceles, incluso acá en Colombia, es la de Onomichi, en la cual a las personas los tratan como seres humanos, están verificando sus dolencias, sus problemas de salud, su alimentación esté bien, ¿sí? Incluso también de pronto tomar algunos ejemplos de otras cárceles en los que los guardias vienen siendo casi como entrenados para ser como unos psicólogos para ellos. ¿Para qué? Para que puedan pues resocializarse sin necesidad de darles tantos beneficios. Es que a mí también me parece que el tema de un delincuente que comete un crimen tampoco debería tener como tantos beneficios de una suite presidencial, pues, o sea, todo el tema de lujos y todo eso, sino tener una resocialización en una cárcel que le permita sentirse como un ser humano, saber que la sociedad lo está tratando a usted como un ser humano, pero pues que usted también tiene unas obligaciones y tiene un castigo que debe cumplir por haber cometido ese delito. Por ejemplo, también los ponen a trabajar y todo eso, tienen sus horarios. Y creo que también el tema es, de pronto acá en Colombia, cambiarlo desde el mismo instituto penitenciario, lo que hablábamos ayer. Digamos, hablaban de que el gobierno les da ciertos recursos, pero si vamos a ver acá en Colombia, esos recursos no son nada equitativos. Los recursos son para algunos, para hacer una super suite para los que paguen, y entonces para la gente que no tiene cómo pagar, entonces sí los vamos a asignar y los metemos 20 en una misma celda, o entonces duerman en el pasillo al pie del baño. No, es como empezar a cambiar desde el mismo instituto penitenciario, y ahí empezaríamos de pronto, incluso la sociedad, a mirar las penas totalmente diferentes. Importantísimo. Esos dineros se van siempre por corrupción y por otras vías y demás. Bueno, ahorita vamos a mirar un punto. Doctor José Manuel, ¿cómo vas? Bien, profe, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, pues acabando de lo que dijo la compañera Diana, lo que pasa es que aquí el establecimiento penitenciario y carcelario está, por ejemplo, si comparamos nosotros Bogotá con los Medellín, es totalmente diferente. Si nosotros vamos a mirar la Picota y la Modelo, son cárceles que verdaderamente ni siquiera tienen para que la gente tenga una restauración diferente de su forma de pensar y su forma de ver, porque lo que pasa es que ahí tenemos de todas las características de los seres humanos que hay en nuestro país y hasta extranjeros. Entonces también es de donde viene, porque es que la forma de que maneja un extranjero a un colombiano, que la prioridad y hasta el mismo ente carcelario y penitenciario deja que entre esa gente, que los extranjeros hagan a la hora que ellos quieran, pueden tener visita, a la hora que ellos pueden tener sus comodidades. Eso es desigualdad con el ente penitenciario y carcelario de nuestro país y cómo se le aplica a nuestras personas nacionales, uno. Y segundo, que tendría que cambiarse también desde las instalaciones, doctor, porque es que las instalaciones que hay aquí, por ejemplo, en Bogotá, son demasiado detrimentes con las diferentes que hay a nivel, por ejemplo, de Boyacá, que ya son mejores, y las de Medellín, que también tienen otras cualidades diferentes, pero aquí en Bogotá sí, sinceramente, es vergonzoso y es casi una cosa antihumano de esas cárceles que hay ahí. Y el manejo también del IMPEC, que es un manejo puramente económico y que el que no tenga, pues definitivamente lo van desechando y no le dan la forma de reivindicarse. ¿Por qué? Porque es que eso también se ha perdido desde la educación, doctor. En los colegios y en las escuelas antes se dictaban materias como de valores, ética, moral, ahora no. Y es la gravedad que por eso es que en nuestro país se ha agravado desde ese punto de vista ese ente penitenciario y carcelario, porque no tenemos los valores y las personas que caen también en una cárcel, pues no tienen los valores porque nunca se les han dado. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctora Silvia. Buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Bueno, yo que... Perdón, es que estoy con Camilo. No sé, por eso firme, entonces que recibo clases al mismo tiempo. Bueno, quería abrir mi intervención citando al doctor Zaffaroni, en donde él dice, mi amor, sí, en donde él aclara
que el sistema penal o el derecho penal no es el Mesías, ¿sí? O sea, no es el que salva a la sociedad, pero sí puede contribuir, ¿sí? Y que ¿eso qué significa? Que los demás componentes de la sociedad tienen que estar a la par para que la pena cumpla su función, y eso va ligado al Estado social de derecho, ¿sí? Él decía eso. Entonces, es como en esa reflexión, viendo este video, de verdad pensé mucho en el doctor Zaffaroni, porque no es quitarnos como esa visión de que el castigo es el remedio para la sociedad, de que el derecho penal es el Mesías, y que si encontramos en él la solución, entonces ya todas las soluciones o todos los problemas sociales se van a... Entonces, pero realmente es como tener conciencia de que no es solamente el castigo, sino tener políticas públicas que ataquen otros problemas sociales que tenemos. El desempleo, la base familiar, y eso no lo soluciona el sistema penal. Eso va ligado a otras cosas. Entonces, es importante, o sea, de verdad, tener en cuenta esos componentes y como ir quitándonos ese concepto de que el sistema penal o el derecho penal, ya voy, mi amor, es el Mesías. A ver, sí, mi amor, escríbela. Entonces, termino, ya la escribí. Otra cosa que quería citar del doctor Zaffaroni es que él hizo un paralelo con el derecho internacional humanitario, en donde resaltaba que ellos, bueno, que ahí se reconocía la guerra como algo que no se puede eliminar sí, que no se puede eliminar. Y al tener conciencia de ello, encontraba como los caminos para que las consecuencias o para que no fuera tan cruel el tema. Si se tuviera conciencia de cuáles son los motivos o cómo se puede mitigar la crueldad de las acciones que desestabilizan a una sociedad, como el homicidio, bueno, pues podríamos encontrar mecanismos o instituciones como el derecho internacional humanitario que mitiguen el efecto de las consecuencias de esos actos. Y ya, eso es lo que quería decir. Perfecto, perfecto. Gran referente, Raúl Eugenio Zaffaroni. Doctora Navarro. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, ¿tú qué tal? Bueno, le quería decir, en el año 2009 que yo estuve en la ciudad de Santa Marta, que vivía allá en mi tierra querida, Santa Marta, me tocó estar en el Servicio Público de Empleo del SENA. Okay. Me tocaba asignar los cursos a la cárcel. Rodrigo de Bastida. Me tocó asistir a la cárcel por primera vez en mi vida. O sea, lo que vivimos en Colombia es increíble, pero cierto. O sea, mi cárcel allá es fatal. Entré a las habitaciones de las internas, todo, para socializar ciertos cursos con los compañeros del SENA, y unas tras otras dormían, y tú sabes que en Santa Marta hay calor. O sea, es horrible, con un abanico. Algo de eso. O sea, infrahumano lo que se vive allá. Por eso es que hay un acto de corrupción con los guardianes, la mayoría. Si tú no le das plata, no te dejan entrar. Puedes ser abogado. Entonces te dan la preferencia. El día que tú quieres ir, tienes que darle su plata para poder entrar y poder asignar el recurso del curso, de todo, así sea uno funcionario. Y yo decía, hay una amiga mía, no sé si tú conoces, que es canadiense, que tuvo un homicidio con el esposo, en séptimo día salió Felipe Rojas. Yo aproveché, yo nunca había entrado ahí porque me tocaba ir como la directora en esos momentos del Servicio Público de Empleo y hablar con el director de la cárcel. Yo te cuento que yo me sentía asfixiada, me sentía mal, o sea, eso parece que uno lo fueran a coger, porque hay ahí mismo en la cárcel de Rodrigo Bastida está la de mujeres y está la de los hombres.
Ella paga 4 millones de pesos en la cárcel. Tiene aire acondicionado y vive con 3 más ahí en la cárcel. Y yo decía, ¿pero por qué esto? Y las otras duermen con un abaniquito y dice que tiene que a los guardianes pagarle para que la puedan cuidar. Yo dije, esto me parece increíble, pero cierto. O sea, lo que te quiero decir, profesor Diego, es que en estos momentos en Colombia no hay garantías. Cuando uno habla de que allá hay garantías en Noruega y todas esas partes, yo creo que sí se debe hacer para la corrupción. O sea, hay mucha corrupción por eso, porque no están las condiciones ni para los presos, ni para las personas. Los guardianes se ganan, creo que un mínimo o más del mínimo en ese tiempo. Pues cuando yo, y cómo hacen, por eso es que se prestan para que la gente con recursos llegue y lo soborne. O sea, la mayoría de guardianes. En Santa Marta, pues, eso es lo que yo creo. Particularmente, yo entre la diferencia estoy de acuerdo que haya todas las condiciones porque los seres humanos tenemos que vivir en condiciones y en la parte de administración pública es importante que tengan todas las condiciones así hayan cometido el delito que sea. Esa es mi posición, porque lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Es la parte social que tienen que respetar unos derechos a las personas. Eso es mi posición, profe. Increíble, Guantánamo, por ejemplo, o antes, ni siquiera comida caliente se le daban a los presos. Sí, terrible. O sea, para mí eso fue una experiencia muy traumática, le cuento, que fue la primera vez y la única vez que no he ido. Bueno, no sé si voy a coger penal o administrativo, pero para mí me pareció traumático ver mujeres tiradas en el suelo y que no tienen para pagar una habitación, porque usted sabe que la cárcel Rodrigo de Bastida no tenemos una cárcel grande, Santa Marta ya creció. Y también ahí van los dirigentes que no hay un proyecto de ley o algo que en realidad puedan hacer una cárcel grande, que tenga las condiciones. Entonces yo estoy de acuerdo con ese video, lo que se violan mucho las normas, sobre todo en la parte de sanidad de las personas. O sea, debe haber una ley o algo que ayude tanto a los guardianes, que les aumenten un salario digno, que ellos puedan, o sea, en estos momentos no hay un proyecto de ley donde los guardianes puedan tener un salario respetuoso para que no los sobornen en estos momentos. Ese es algo muy importante que debe hacerse en estos momentos en Colombia, particularmente, profe. Gracias. Gracias. Aldemar, por favor, rápido, muchachos, que tengo que mostrarles algo. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, si bien es cierto, la cárcel no resocializa, pues sí es una forma de combatir un poco esa mentalidad de delincuencia. Pero más allá de eso es la cultura que hay en Colombia, del más vivo, del que se cola, del que roba, esa cultura que nos dejó también Pablo Escobar del sicariato. Entonces eso ha trascendido mucho, aparte de la corrupción en el gobierno, que pues no permite que las personas tengan una educación buena. Entonces eso es lo que está dañando a Colombia. Pero sí es claro que pues las cárceles no son la solución para resocializar a una persona. Pero pues, ¿qué hacemos con el tema de la cultura de aquí de Colombia, de la educación, de la corrupción? Entonces, ese es un tema muy importante. O sea, ¿cómo educamos a las personas y cómo acabamos la corrupción? Y no es que apunta a cárcel. Definitivamente no es apunta a cárcel. Alexander. No. Profe, buenas noches. De pronto lo que yo pienso y viendo ese video es que aquí hay una selectividad. De pronto esa es la palabra, ¿sí? Porque no puede ser que si es un político pues se le da un trato diferente. Si de pronto es un narco, un para o lo que sea, ellos también tienen un trato diferente, pero si de pronto un señor se roba un caldo Maggi, no tuvo con qué pagar y pues allá lo metieron a la cárcel. Ese sí está en otro lado. Alexander, que usted está estudiando Derecho, usted no se me va a dejar llevar por ese famoso
caldo Maggi que no es cierto. No, de pronto es como ejemplo, profe, sí, como ejemplo. O sea, trato es No, sino que ese decirle ejemplo siempre lo notaron colectividad. en medios de comunicación y fue un tema totalmente discutido. No fue Sí, así. sí, señor. No fue así, de hecho. Pero Entonces, pues, fíjate una cosa de lo que estás diciendo, ya hay un parámetro bien importante. El tema de corrupción y lo que estamos connotando al interior de los penales, si nosotros ni siquiera separando las personas, un político entra y lo meten allá con unos paramilitares, pues el tema va a ser bien difícil. Y nos ha tocado separar de a poco, pero es por ese mismo desorden al interior de los penales y la falta de ejercer un control verdadero. Allá manda a todo el mundo menos un guardián. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a tener los problemas. Y el problema grandísimo también radica en que el que tiene plata, pues tiene comodidades. sí, porque un ejemplo claro también es el exalcalde Samuel Moreno. Él está en el Fuerte Carabineros en la Circunvalar y yo he tenido la oportunidad de ingresar allá y todo, y pues él es como si estuviera en una finca, porque tiene todas las comodidades y eso. Entonces acá también pues se ve ese tipo de comodidades, porque él está pagando allá su condena, pero pues con comodidades como tal. Entonces a lo que yo voy es que de pronto acá pues deberían implementar de que ellos trabajen, hagan algún tipo de trabajo para resocializarse, si es que se puede llamar así, ¿no? Que toca apuntarle a ese escenario, resocialización. Gracias, Lisa. Ya creo que Miguel ya habló. Doctora Marta, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Hola. Martiusca. Buenas noches, profe, ¿cómo están para todos? En este tema en específico, pues tengo un poquito de conocimiento porque ayudamos a una fundación en la cárcel del Buen Pastor y el tema es más complejo de lo que todo el mundo de fuera puede ver a lo que se ve. Desafortunadamente, Colombia es un país elitista y también en la cárcel se manejan estratos sociales. Si tú vas al patio 1, 2 y 3, son patios de las personas que son las más vulnerables. Nadie nace malo, la gente se hace con el tiempo. Son personas que no tienen ningún recurso, que las madres son prostitutas, que los padres las han violado, que no tienen opciones. Y desafortunadamente cuando hay un descuento, discriminan a estas personas dentro de la misma cárcel. Entonces es muy difícil para ellas poder resocializarse. Claudia Babamón ha ido, les hace clases de teatro, ellas vuelven y tienen alguna ilusión de salir a encontrarse con algo diferente y terminan volviendo a robar, les llaman mecheras, y terminan volviendo y les dicen, pero ¿por qué volviste? Sé porque es que ese tal por cual me trató mal y ese tal por cual me quitó la oportunidad y usted sabe que yo iba ilusionada y usted sabe que yo iba con la moral, pero ¿qué hago si es que mi hijo salgo yo y mis hijos me los golpearon, me los abusaron, el bienestar familiar no me les dieron más comida en unos puestos comunitarios y me tocó volver a robar porque ¿qué más hago? Entonces uno dice, pucha, es muy duro una realidad en el sistema penal acusatorio de Colombia, en donde todo es cárcel. Uno va a otros países y no es así, pero en Colombia todo es cárcel, cárcel, cárcel y no ven otra cosa diferente. Por persona del IMPEC, el Estado paga 2.600.000. El tipo de comida que dan en los patios 1, 2 y 3 son terribles. Las celdas que hay en esos lugares son terribles, son búnkers, son sellados, tienen la peor, los baños, todo. Tú vas al patio 4 y hay extranjeras y de pronto los patios les dan la oportunidad de arreglar de pronto sus cuartos, de pintarlos, de que si hay un cacique, como dicen, pueden tener una mejor opción. Si vas al patio 5, va un estrato mejor, pero de pronto gente que sea tecnóloga, que haya estudiado, que haya salido por un hurto de un concesionario o por otras cosas diferentes. Te vas para el patio 6 y están las guerrilleras, y esa es su ley y ellas viven perfecto. Si te vas para el patio 7 son las extraditables y está lo que dice la niña Giselle, tienen gimnasio, les dejan entrar sus máquinas, tienen absolutamente todo, les traen la comida de la calle, las mismas dragoneantes, entonces no tienen problema. Y si te vas para el patio 8, está la exfuncionaria de la DIAN, donde hacen su propio mercado y entran por la puerta de atrás y tienen su cama doble con su televisor de 50 pulgadas y tienen absolutamente todo. Entonces, desafortunadamente, la población carcelaria, la realidad que muestra el Estado a lo que en realidad se vive dentro de una cárcel, son cosas totalmente diferentes. Dicen, pero ¿por qué roban? Pero es que son unos ladrones, pero es que son unas mecheras. Son mujeres que tienen hijos, son mujeres que sufren,
Son mujeres que intentan cambiar, pero que la misma sociedad no les da opciones. Lo que hace esta niña Bahamón es muy bonito. Por ejemplo, lo que hizo en Cartagena de hacer restaurantes, y si miran el índice y las estadísticas de lo que esa gente se devolvió, son mínimas a lo que en realidad, si a una persona sin oportunidades le pueden brindar, es otra historia. Entonces, yo les digo, muchachos, desde la perspectiva de ver la realidad de lo que es una cárcel y de lo que es en realidad ver este tipo de mujeres que quieren salir pero no tienen opciones, tanto hombres como mujeres, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es Netflix y otra cosa es la realidad. Antes de dar la Entonces, palabra al resto, Martica, para lo que tú estás connotando, siempre hay beneficios para todos, siempre y cuando tengan como, ¿cierto? Al interior del penal. Pero fíjense que así hubiese tenido los beneficios que sea al salir del penal. Qué mala suerte. Tampoco. Qué mala suerte. Muchachos, un poquitico agilicemos, mejor dicho, o más bien esperen, ya continuamos a dar la palabra porque no va a alcanzar a mostrarles algo. No vayan a bajar la mano, por favor. Hay testimonios de personas que sí han logrado ubicarse y cambiar sus vidas. La gran mayoría no. Sin embargo, lo que estamos analizando ahorita es esa prevención, tanto general como particular al interior de un penal después de sufrir una detención. Entonces, miramos que hay internos que tienen todos los beneficios del mundo, ¿no? Ay, qué pena, este no era el que iba a compartir. Nada más y nada menos que hay testigos como este señor que acaban de ver, que pues se logró demostrar que tenía sus lujos de detalles, pero hay testigos también de casos que sí son aberrantes, que no tienen ningún tipo de lujos. Ahí el que lo entendió, lo entendió. Doctores queridos, Colombia. Realmente Colombia. Importante este documental. No hay cama para tanta gente. Y tal cual, en ese orden de ideas, para las cárceles. No me está reproduciendo, un segundo. Profe, no tiene sonido el video. Profe, no tiene audio. Tiene audio, profe. La cárcel de Medellín, la cárcel Bellavista, donde hay algo ignominioso, que es el pico y placa. El pico y placa consiste en que los ciudadanos presos en estas cárceles tienen que darse turnos para poder dormir porque no caben. Entonces se tienen que amarrar al cuerpo, a las barras, para poder quedarse parados mientras el otro duerme, en turnos. Muchos lineamientos, necesitamos que nos ubiquen bien, hay mucha población allá. Estamos sufriendo un montón de gente, no cabemos, hay gente durmiendo en los baños. Lo que dice Carlos Negret, del defensor del pueblo, podría quedar como una anécdota más. Físicamente la secuestrados, una tortura mental. Pero estas imágenes parecen copiadas de sus palabras. No solo pasa en la cárcel de Bellavista, también aquí en la sede de la Fiscalía de Medellín, donde el hacinamiento no da para más. Los que duermen de día no pueden dormir de noche. Pero hay también que vimos, el mecánico,
El mecánico es el persona que vive como haciendo un trabajo de mecánico con este espacio y ahí duerme. Y en la parte de arriba es la buceta porque da a la calle y puede tener una ventana. Y todo esto no va a generar una resocialización, va a generar es una indignidad. De nuevo, aquí están las imágenes de esta analogía macabra y cruel. Y así es, que un recluso logre dormir en la cárcel es como si fuera un premio, sea arriba, abajo o amarrado a una columna para no caerse. Es de tal magnitud el hacinamiento que ni los pasillos dan abasto, ni las estaciones de policía. Y a veces, ni los techos. Esta escena se repite en las 120 cárceles que hay en Colombia, donde en medio viven cerca de 120.000 personas que están actualmente privadas de la libertad. El hacinamiento absurdo en la cárcel de Tumaco, el hacinamiento absurdo en la cárcel de Guajira. ¿Por qué no hacemos las cárceles en sitios donde sea fácil vivir? No en esos calores de Riohacha, no en esa humedad de Tumaco. Una cárcel por dentro es, y así hay que decirlo, como un inframundo, colmado de seres que sobreviven unos encima de otros y donde se respira de todo menos oxígeno. Donde hay pasillos atiborrados de paredes y puertas que están que se vienen abajo y no hay ni siquiera una ventana, un ducto de aire, nada, por donde puedan sentir al menos algo de brisa. Es un hecho notorio que en las cárceles se paga por el mejor colchón. Cuando hay corrupción no hay derechos humanos, y si no hay derechos humanos en las cárceles, ¿qué nos vamos a esperar para afuera? Carlos Negret, el defensor, lleva casi 3 años recorriendo las cárceles por dentro. Lo ha convertido en una especie de apostolado. Se le nota la frustración de no poder hacer más. Da la impresión como que quisiera tener una varita mágica y que estas imágenes desaparezcan para siempre. Pero que va. Sabe que la delincuencia es alta en Colombia, que en las prisiones no caben ni una aguja y que la verdad es que no hay plata para tanta gente. ¿Qué se requiere? ¿O plata o recursos? Que el Congreso de la República, que el Gobierno Nacional entregue más recursos, pero no más recursos para la arquitectura, no para hacer más cárceles, no para hacer los 5.000 cupos que se hablan. Es para generarle dignidad al ciudadano que ha perdido la opción de vivir libre. Se metió como pudo porque tampoco es que sea tan flaquito y de vaina logró subirse a uno de los camarotes. Tuvo que encorvarse y bajar la cabeza para no pegarse con el techo. En este espacio duermen 4 personas. Se ha caminado los pasillos de cárceles en casi todo el país desde cuando asumió la Defensoría. Venía de ser cónsul en Estados Unidos. Es abogado de la Universidad Javeriana. Estuvo en la Secretaría General de Colpatria, fue conjuez en la Judicatura. Estuvo en la Contraloría y fue secretario general del partido de la U. Cargos que sin duda tienen su estilo. Y él mismo tiene su propio abolengo. Porque lo quiera aceptar o no, es de esas familias que todo el mundo en Popayán relacionan con la alcurnia de la ciudad. Pero acá en la Defensoría se puso las botas y las metió al barro, a las celdas malolientes y húmedas, a los baños que en algún momento lo fueron. Tenemos que hacer una reubicación de hacinamiento terrible. Y con sus propios ojos ha visto que así como están las cárceles, eso de la resocialización no ha pegado en el país. La cárcel de La Guajira se hizo para 100 personas y debe haber entre 400 y 500, pues no cabe la gente. Colocan sus chichorros o colocan sus hamacas y la gente vive, pero esa no es la manera de dignidad que deben tener las personas privadas de la libertad. Pero sí es tan crudo como pueda sonar y sobre todo tan descarnado como pueda verse. Y se nota claramente que en esta cárcel de La Guajira no es por un colchón en el piso, sino por un pedazo en la pared o en el techo para colgar la hamaca. Esa es la pelea. Y cuando uno piensa que nada puede ser peor que ver a este hombre tapándose la cintura para abajo mientras se baña, o a estos hombres mostrando sus heridas e infecciones, o a estos gritando por visitas, y a estos otros esposados unos con otros,
aparece esto. Cochecitos y ropas de bebé colgando en los muros de las cárceles. Tener a unos niños en el Buen Pastor no está bien. Y ninguna mamá, sin mirar ninguna condición, quiere que su hijo esté en una cárcel. Pero se crían con ellas hasta los 3 años y luego los niños son entregados a familiares. Mientras tanto, aquí, detrás de las rejas, están jugando. Debemos buscar programas alternativos. ¿Qué hace un niño en una cárcel? ¿Cómo no le damos la opción de vida a las mujeres que tienen sus hijos en las cárceles? Detrás de estos muros el cielo es bastante escaso. El espacio libre de los patios lo usan para poner la ropa a secar. Y debajo de las sábanas, los calzoncillos, las toallas y las medias, instalan su propio salón de juego con fichas y con cartas. Aquí reposa gran parte de la miseria humana. Y todo eso que es despreciable para una sociedad, aquí está. Los directores de las cárceles también son sujetos de esas amenazas. Usted déjeme entrar las cosas, no me las deja. Entonces es muy difícil. No solo el hacinamiento y la comida que sacan a manotazos de baldes y servida como si quienes comieran fueran cerdos. Y claro, también aparece la corrupción como una galería donde todo se compra y donde todo se vende, donde cuesta dormir y cuesta una celda. Aquí entran whisky, aquí entran celulares. La pregunta es, ¿cómo entra un puñal? ¿Cómo los hacen? Los hacen de las cucharas, dañan las autoridades sanitarias, de ahí sacan las armas. Para ver de todo y saber de todo. Sí, claro. Alfonso Giraldo sabe bien de lo que habla el defensor. Estuvo casi 2 años en la cárcel Modelo y hoy tiene su microempresa de comida. Y ha sido uno de esos casos excepcionales que fueron capaces de echar a la basura tanta maldad y tantas ganas de hacer daño. Pero cuando estuvo adentro, vio y vivió de todo. ¿Cuánto vale una celda? La celda está valiendo de 3 a 4 millones y depende si es toda por ahí unos 6. Los que duermen en los pasillos pues son personas que pueden pagar 200.000 pesos. Alfonso ya no tiene miedo y se le nota que logró sacudirse de tanto delito y tanta maldad. No conocía tanta delincuencia como conocía allá adentro. Impresionante. Cometió una estafa y ya solo tiene recuerdos de ese mal paso. Fuerte, o sea que te maten a otro al frente de uno, eso es, se siente algo, lo que se vive adentro, lo que ha pasado, la verdad que ni siquiera nadie ha informado de verdad lo que pasa ahí, o sea, la noticia como es. Logró salvarse de miles y tiene intactos los recuerdos en la Modelo. Hay gente allá que no quisiera salir porque ganan muchos millones. Están allá mejor que afuera. Yo creo que estamos hablando por bajito, por ahí 40 millones. Por bajito, ¿no? Es algo impresionante. Supo de castigos de los que ni la guardia se enteraba, aberrantes y dolorosos, y todo por incumplir unas reglas internas inventadas al acomodo de los jefes de los patios, que son casi siempre delincuentes con un enorme recorrido criminal, que se imponen a como de lugar. Castigos como a la madrugada meterte en el tanque y golpearte, pegarte con un palo, no dejarte respirar. Hay pasillos que aíslan a la gente, los sacan, no los dejan hablar con nadie. Es un control delicado. Las cárceles están con un manejo administrativo por parte de los políticos y unos grupos económicos. Feynman Pérez es un líder sindical del IMPEC. Conoce por dentro y por fuera lo que pasa y sabe que el hacinamiento es la raíz de muchos de los males. Vamos al 54% de hacinamiento en las cárceles del orden nacional. Digamos, en las cárceles de la costa, más que todo, hay cárceles que tienen hacinamiento hasta del 400%. Imagínese una cárcel con el 400%. Eso ni siquiera en la cabeza cabe cómo usted va a convivir o va a tener unas personas en unas condiciones medianamente dignas. Ni siquiera medianamente. El hacinamiento en las cárceles es terrible y eso genera cosas como un caldo de cultivo para las enfermedades. Digamos, puede ser una simple virosis o una virosis que da con diarrea y todos los internos se enferman. No tenemos los médicos, no tenemos el personal, no tenemos los equipos para llevarlos a una atención más especializada.
Una epidemia está a la vuelta de un patio o simplemente con respirar cualquier cosa se les pega, se infectan y se propagan. Tal vez por eso, y sin que suene excusa, los internos hacen lo que sea para por lo menos evadir, aunque fuera por unos minutos, todo lo que tienen que pasar aquí adentro. Ya llevo 3 meses con mi libertad y no me han podido sacar porque no me quieren llevar a ganar la cédula. Se les permitía entrar las frutas y ellos lo que hacían era, por ejemplo, hacer trago artesanal con el tema de las frutas. Ellos lo dejan fermentando las piñas, las papas, yo no lo sabía. Con papas usted hace una especie de trago artesanal que ellos hacen. Y lo que pasa es que eso, aparte que los vuelve más violentos, porque normalmente es una población violenta por toda la situación pues física, estructural, del mismo hacinamiento, los vuelve más violentos, pues también hay personas que se han intoxicado y hasta muerto por esta situación. No importa si las imágenes son de hace 1, 2 o 3 años, la situación tiende a empeorar. No se sabe qué es peor, si la comida, el hacinamiento, que no haya médicos, todo se confabula. En el papel hay 1000 soluciones y a la hora de la verdad se esfuman y vuelve lo mismo. La delincuencia crece a la par del hacinamiento o al contrario. Lo cierto, lo real es que estos pasillos lúgubres y húmedos, estas celdas atiborradas y estos gritos son algo así como la antesala del infierno, un paso previo a la condenación eterna. Cambió un poquito el escenario, ¿no? ¿No hay condiciones? La pregunta es, ¿el meter a la cárcel a una persona es proteger en realidad a la víctima de algún escenario? La respuesta va a ser no. Pero depende. Si está por violencia intrafamiliar, no lo podemos dejar en la casa, ¿no? Nosotros tenemos que organizar bien un pensamiento lógico estructurado para poder determinar qué es un fin constitucional para imponer una medida de aseguramiento y también cuáles son los fines de la pena. Yo creo que una gran propuesta que podemos organizar para el sistema es privatizar las cárceles y que el gobierno nacional no tenga que gastar todo el dinero sobre un preso, sino déjele, el gobierno subsidia y esas personas que van a estar allá en las cárceles privadas que trabajen, pero también entre otras cosas, que trabajen para su manutención, pero también que les generen un ahorro y el día que van saliendo de la cárcel les entreguen su ahorro. Ese viene siendo un mecanismo que va a servir para cambiar la estructura. Pero bueno, el problema es que estamos pidiendo medidas de aseguramiento, por ejemplo, para todo el mundo. Porque creemos que toca cobijar con medida a todo el mundo. Y para eso, doctores, es que viene un tema muy importante y relevante. La urgencia de la medida de aseguramiento. La urgencia. La inmediatez de la medida de aseguramiento. Rápidamente, los compañeros que tienen la mano levantada y les quiero hablar sobre jurisprudencia al respecto, para que tomen nota. Miguel. Prácticamente iba a decir lo mismo, lo de que las cárceles deberían ser autosostenibles, y lo otro es desde el punto de vista jurídico, que desafortunadamente Colombia no actúa si no se ve presionada jurídicamente. Entonces, a mí me parece que este tema de las cárceles se puede manejar a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque reúne todas las condiciones para que ellos puedan, pues, hacerle una demanda al Estado por esta situación.
Sí, sí. Pero muchas veces se acude y no pasa nada a esos entes internacionales. Nos falta todavía mucho al respecto, Fernando. Para todos. Pues bueno, inicialmente pues quería hacer mi aporte con respecto al primer video y al mismo tiempo justamente quería mencionar dos escenarios y era ya lo que vimos en el segundo video. ¿Por qué? Porque primero, por un lado, ese manejo que se le da a los presos en ese primer video que nosotros vimos, si vemos, son situaciones que se presentan en Europa, Asia y pues que me causó curiosidad ver ese ejemplo que vimos de Venezuela. Pero es un tema definitivamente cultural porque, por un lado, el manejo que le da el gobierno a ese tipo de situaciones, de cómo tratar a los presos y buscar la manera de que esa resocialización se dé o se haga pues de una manera tan diferente a la que nosotros estamos acostumbrados tal vez a ver, porque es que para ellos de pronto no puede ser tan sorprendente, o mejor, si ellos vieran cómo funcionan las cosas aquí en un país como el nuestro, pues ellos no se atreverían a darle ese tratamiento que le dan a los presos allí. Y estoy seguro que también es en Noruega, porque de esos ejemplos que salieron allí, dos de las cárceles eran de Noruega. En Noruega sé que también le dan un manejo, por ejemplo, a las personas que consumen drogas, que ellos les dan, por ejemplo, unas revistas, unos artículos, unas cosas para que ellos vendan y fruto de esas ventas ellos compren sus drogas y las consuman y no tengan que salir a robar y todo el tema, y les dan también una ubicación, un parque encerrado allá es donde se puede ir a drogar y hacer sus cosas y sin que los demás, que no afecten al resto de la sociedad. ¿Sí? Entonces es simplemente como ese manejo cultural que se le da, por un lado el Estado cómo lo maneja y los, bueno, los delincuentes cómo sufren esas penas. Y también he visto un programa muy bueno que también dan en Discovery, que son de cárceles extremas, que ya es completamente lo contrario, y es parte de lo que estábamos viendo ya en el segundo video, que, que definitivamente no hay control de nada. Por ejemplo, en Bolivia el guarda simplemente hace un control de ingreso, ya, no más. Allá adentro se defienden y ellos tienen sus propias leyes. Entonces, creo que es también, es cultural definitivamente. Totalmente de acuerdo. Doctora Julio, ¿cómo estás? Doctora Julia. Aquí estoy, profe, qué penas que no había... Bueno, con todos estos temas que he escuchado, yo me remito al video que vimos del doctor Eugenio Raúl Zapparoni. Él decía que nosotros lo que tenemos que hacer es planear un reempoderamiento político. Tenemos que tratar de manejar un modelo que tenga políticos escogidos por el pueblo, corregir los modelos de socialismo que tenemos y comunismo por modelos distributivos. Tener en cuenta el poder, que en el poder no se contiene el poder, se contiene imponiendo otro poder, pero que sea un poder social distributivo, un poder liberal. Igualmente, él decía que las cárceles se deben adaptar al sistema, se debe adaptar a un sistema que se acomode a cada región. O sea, las cárceles deben adaptarse a cada región. Pues eso es dentro de las cosas que él planteaba en su video, que todos vimos, que todos estudiamos, está muy claro esa parte. Igualmente, él dice que lamentablemente el Código Penal es gratis, pero dice que un código procesal no lo es. Dice, ¿cuál es tu presupuesto? Y te diré qué código procesal puedes tener. Yo creo que así se está manejando la ley. Esa es mi opinión. Eso es cierto, cadena perpetua. Tan fácil. ¿Cómo la vamos a ejecutar? ¿Cómo?
Doctor Miguel, ¿cómo estás? El micrófono. Miguelito, no tienes micrófono. Buenas noches, profesor. Buenas ¿Cómo noches a estás? todos. En esto yo tengo un concepto formado hace mucho tiempo. Creo que se puede enfocar hacia la parte sociológica. Y es el hecho de que las personas nacen en estratos socioeconómicos donde no se les enseña otra cosa más que delinquir. En donde ven al padre delinquir, donde ven al hermano mayor delinquir, en donde ven a la mamá misma delinquir, primos, hermanos, y muchas personas que delinquen. Eso no solo en los estratos más bajos es donde más se ve, pero realmente hay otros estratos donde también se ve. Hablemos también de los pueblos. Hay pueblos en donde se genera mucha violencia y los muchachos nacen, crecen y siguen con el mismo modelo que ven hacer en sus padres, ¿sí? Algo normal. Sí, Algo quiero normal. decir algo, a eso voy. Ellos ven tan normal hacer la cosa, que en una oportunidad hablaba con uno de estos muchachos que era un sicario, y él me decía, un tipo de 18 años, me decía, es que, don Miguel, yo creo que un hombre que a los 18 años no ha matado a otro hombre, todavía no es hombre. Entonces está tan arraigado esa creencia de que lo que hacen es bien, que yo mismo me preguntaba, yo creo que a este tipo lo cogen matando a una persona y va a decir, por matar a una persona me van a dar cárcel. O sea, para él era algo muy natural. Para concluir un poco y dar paso a los demás compañeros, yo pienso que es socializar a las personas, estudiar de qué estrato vienen, de qué medio vienen, y asimismo asignarles, digamos, un psicólogo para que trate y les dé claridad sobre el tema de cómo se debe convivir en una sociedad diferente. Y proveerles una profesión, doctor. Cuando una persona tiene una profesión, tiene que hacer. Pero si a uno le proveen la profesión estando en una cárcel donde lo aíslan socialmente, sale y no encuentra trabajo, entonces asimismo debe el Estado proveer empresas para que esta persona salga a trabajar y ya trabajando se resocialice con las demás empresas que existen, digamos las empresas privadas en el país. Es mi concepto, doctor. Muchas gracias. Doctora Claudia. Bueno, profe, yo quiero como cerrar un poco como como concluir todo lo que han comentado los compañeros. Creo que esto se ve desde los 3 puntos, el político, el social y el cultural. Desde los 3 puntos es que hay que mirarlo. No tenemos que generar una ley más, un código más, no, porque las leyes ya están. Los parámetros ya están establecidos y los que existen ni siquiera se conocen. Eso es lo peor. Entonces, primero, comenzar con eso, que se conozca la ley, que no sea solamente de una persona, sino que todos conozcamos la ley y así todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego como tal. Lo otro es que culturalmente estamos en una sociedad donde aquí el que impera es el más fuerte, sea el estrato en el que esté, siempre busca estar por encima de los demás, en un protagonismo que a veces es de fuerza, a veces es económico, bueno, de diferentes maneras. Cultural en que porque yo nací en un estrato bajo no puedo salir y si mi mamá es, no sé, drogadicta y mi papá también, entonces yo también voy a ser drogadicto. Eso no es cierto. La historia nos lo ha demostrado. Hay mucha gente que viene de personas, un ejemplo, Beethoven fue hijo de una mujer drogadicta y de un papá alcohólico. ¿Y quién fue Beethoven para la música? Entonces, son cosas que la cultura es lo que nos hace falta, es lo principal. El hecho de que nazcamos donde nazcamos no significa que somos lo que en donde nos criamos. Creo que muchas personas han salido adelante viendo el ejemplo atrás. Existía que las mujeres solamente tenían que estar en la casa cuidando a los niños y la mujer que no procreaba no era mujer.
Hoy en día tenemos muchas mujeres que nos han representado, no solamente que sean públicas, hay mujeres que no son desconocidas y mujeres que hacen unas labores extraordinarias. Entonces creo que esto es político en el sentido que nuestra política está enfocada mal, porque viene también con poder. Ellos quieren poder y más poder y de acuerdo a eso no piensan en el bien común. Cultural porque ya nos sometimos a lo que venimos y nos conformamos. El conformismo nos está matando. Y social porque no existe un sistema como tal social que haga reestructurar todo este proceso. Esto es un todo por un todo. Creo que las penas mínimas, el hurto y eso se podría acabar de otra manera. Son muchachos que los que hasta ahora están empezando los llevan a una cárcel de menores. En esa cárcel de menores no les dicen nada, no los ubican. Ellos salen peor de lo que llegaron, muchos de ellos. Puede que a alguno le coja miedo, pero la mayoría salen peor y vuelven y ya no están en la de menores, sino ya pasan a la mayor y el delito va aumentando. El primero es un hurto, no sé, de una cadena, una moneda, y la otra es la mendicidad. El dar en la calle, eso hace que la gente se enseñe a pedir. El dar en la calle la moneda, sacar ejemplo, yo veo mucho cuando en la calle los supermercados están afuera, hay gente joven, gente con fuerzas, alentados y todo, pidiendo comida y que porque tienen y se traen, el empobrecer a las personas hace que empobrezca el espíritu y por ello no salen adelante, no buscan otra opción que no sea el delito como tal. Entonces, yo digo que para poder disminuir, concluyendo al video número 2, el hacinamiento como tal, es que los delitos menores se trataran de otra manera, sino más bien con temas de reinserción, pero reinserción real, que les enseñen una actividad que realmente sea funcional y que eso genere ingreso y la persona que se ha podido salir de eso es porque ve retribuido su esfuerzo. Ellos creen que porque han estado allá son menos y se creen menos que los demás, que ellos no, que ellos son los pobrecitos, pero los que han salido son los que han encontrado ese apoyo de que, bueno, yo hice esto y entonces me lo compraron y entonces ahí sí, ay, eso sí lo puedo llevar a la casa y entonces empieza un proceso diferente. Entonces yo creo que es más eso, un proceso que va ligado entre lo político, entre lo social y lo cultural. Creo que esa sería la solución. Gracias. Bueno, en efecto, yo creo que podemos llegar a determinar que no estamos todavía preparados y que este tema de los fines de la pena, pues si bien es cierto el código nos está diciendo cuál es la finalidad de buscar una pena, pues estamos viendo que el sistema penal colombiano no está preparado para afrontar el código. Pero lo que sí estamos capaces, o que somos capaces de afrontar son reformas políticas todo el tiempo y esto es lo que no podemos dejar que avance y es el llamado que les tengo que hacer. Doctores, agota el tiempo, simplemente les voy a pedir un favor inmenso. Por favor, vayan buscando para el día de mañana qué es dolo. ¿Listo? ¿Qué es dolo en la conducta humana, por favor? Dolo. Vamos a trabajar ya lo que es dolo, culpa y preterintención. Entonces, ¿El 63? ¿El 63, profe? ¿El artículo 63? No el artículo. Busquemos jurisprudencia, busquemos definiciones, todo lo que podamos encontrar. ¿Listo? Ok. Profe, dolo, culpa y ¿qué más? No, dolo. Dolo y culpa. Vamos con dolo. Que nos vamos a entretener un buen rato. ¿Listo, doctores? Profe, qué pena, se me fue el internet. ¿Me repites solamente dolo? Dolo, sí. Vamos a hablar de dolo y vamos a traer a traer solo casuísticas para poder comprender cada uno de estos institutos dogmáticos. ¿Listo, doctores? Entonces, no siendo más el motivo de la presente, nos vemos. Profe, qué pena, una pregunta. Ya, la mano.
Perdón. Sí. Miguel, levantaste la mano. Y la doctora Angelita. Es simplemente hacer una acotación pequeña. Y es el hecho de que me doy cuenta que muchas de las personas hablamos por simples estadísticas y por lo que nos cuentan las cosas, ¿sí? Y la realidad que se vive dentro de una cárcel es muy diferente a lo que nos hacen. Es el mismo caso de la desinformación que hacen los noticieros. Lo que a nosotros nos dicen las personas es esto, pero realmente ver personas que no tienen otro mundo sino el que están viviendo y no pueden salir de él porque es lo que han hecho toda su vida. Entonces hay que educarlos. No es el limonero que pide ahí, es porque su mamá pedía, y no tienen otra forma de ver la vida. Entonces es más bien mirar el contexto social y tratar de ayudar dentro de ese contexto. Es que yo creo, doctor Miguel, referente a ese punto, que la resocialización no es para que vuelva a su estado anterior. Exactamente. La resocialización es para ser un mejor ciudadano, ¿cierto? Y para sacar un nuevo ciudadano de la cárcel. Ese es el punto. Así Muchísimas es. gracias. Angelita. Totalmente de acuerdo. Profe, buenas noches. No, si quieres participo mañana. Listo, me parece súper. Ojo, doctores, Dolo, ya no tengo tiempo. Me desconecto para dejar la grabación ahí o si no, después tengo líos. Doctores. Buenas noches, profe. Dolo. Y las modalidades que hay. Vayan mirando, vayan a las locuras que vamos a construir clase. Nos vamos con mucha casuística, casos de la vida real. ¿Listo? Entonces, Dios los bendiga. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, profe. Chao, descansen, compañeros. Buenas noches, profe. Gracias.